Y atención porque apareció Franco Colapinto, volvió Franco Colapinto. Lo estábamos esperando, te estábamos esperando, Franco. Colapinto volvió a ser Colapinto en la Fórmula 1. Y vamos a arrancar hablando del piloto argentino. Porque claro, Franco apareció de manera contundente. Volvió Franco. Reapareció el Colapinto que queremos. El Colapinto que vimos en Williams, que vimos en Fórmula 2, en Fórmula 3. El que irrumpió en la Fórmula 1, el que se ganó un lugar en la Fórmula 1. Un Franco que respondió a un arranque dificilísimo. Dificilísimo. A un arranque de fin de semana dificilísimo, digo. Había quedado a 235 milésimas de Gasly en la práctica. Después en clasificación ya para el sprint quedó a casi 9 décimas. En el sprint no tuvo un buen funcionamiento. Y ya para la quali, lo habíamos hablado previo a que se largue la carrera, para la quali había acercado mucho ese rendimiento de su Alpine, con todo lo que había acontecido, el cambio de caja, las actualizaciones que había llevado Gasly tanto para Australia como para China. Franco que limó sus décimas, mejoró en manejo, y a partir de ahí arrimó en clasificación para tener ese puesto 12. Claro, en carrera hay un panorama favorable. Antes de la largada, los McLaren salen de la grilla, no largaron. Verstappen se vuelve a quedar parado. Es decir que Colapinto de manera inmediata pasó a estar no solo noveno, sino que pasó a estar sexto, producto de una movida fascinante. Franco debe ser hoy de los que mejor larga en la categoría, sin duda, con todo este mecanismo también, ¿no? Que a algunos les está costando entender. Y por otra parte, en la primera vuelta, bien atento, bien expectante a lo que pasaba con Hadjar y Berman. Hadjar hace el trompo, Berman lo esquiva, Colapinto aprovecha y arranca. Una carrera excepcional, que no solamente tuvo esta gran largada para Colapinto, sino que tuvo una apuesta de Alpine. La apuesta fue la estrategia. Si a mí me preguntan, ¿estuvo bien la estrategia de Alpine? Yo creo que sí. Creo que sí. Porque previo a la largada, cuando elige Alpine en el auto de Colapinto largar con neumático duro, y en el de Gasly con neumático medio, Gasly estaba más adelante, por supuesto, largaba séptimo y fue con la misma estrategia de los que estaban largando en punta. A mí me parecía lógico, certero, que Alpine intente dividir las aguas en la estrategia. Que intente partirla e ir por dos caminos distintos que le permitan optimizar resultados. Teniendo en cuenta que, al estar los McLaren y al estar Verstappen, uno preveía que Alpine pierda en ritmo de carrera con los McLaren y con Verstappen. Creo que incluso Alpine también lo preveía. Entonces, no estaba mal partir la estrategia. Porque también sabíamos, y lo dijimos, antes de que se largue el Gran Premio de China, que desde 2018 para acá, en el 50% de las carreras salía el safety car. Es decir, que para los que tenían en su estrategia cierto riesgo, buscaban cierto riesgo, el safety car podía favorecer ese riesgo o condicionarlo. Después veíamos si lo iba a perjudicar o no, porque el safety car condiciona a todos, condiciona a todos. Entonces creo que Alpine parte bien a la estrategia. Eso como primer punto. Como segundo punto, el safety car creo que también sale bien. Viste que Franco se quejó de la salida del safety car. Lo comparó con el de Australia. Sinceramente creo, es una opinión muy personal, sale bien el safety car. Producto de que el fin de semana en China se tardó en sacar el auto de Hülkenberg un día antes. Me tocó estar relatando la Academy. Y en la Fórmula 1 Academy se tardó también en rescatar los autos. Producto de el tipo de grúa que tiene China. Producto de las salidas, ¿sí?, que tiene China. Y decía algo muy interesante Albert Fábrega el otro día en SportsCenter, en ESPN, que a nivel comunicación dentro del circuito a veces hay cierta falencia por un tema de señal. Aunque les parezca mentira, por un tema de señal. Entonces, ojo que esto no haya sido también parte de, sacar el auto de seguridad y no demorar. Porque el demorar también es jugar un poquito con el riesgo, ¿sí? Hubo accidentes y hasta uno fatal, como el de Jules Bianchi. Si bien fue en otro contexto, con piso mojado, con una grúa y demás, quisieron minimizarlo. Y siempre que se pueda minimizar ese riesgo, que no tenga nada que ver con la maniobra que hacen los pilotos, me parece acertado. Creo que quedó en un lugar que ameritaba safety car.
Eso también. Claro, el safety car, si te sale la vuelta 40, te favorece. Porque vos venís con goma dura. Entonces, lo hubiese favorecido a Franco. Claro, en el hubiese queda. No sabíamos. Acá sí lo condiciona. Y lo condiciona Colapinto desde varios puntos de vista. El primero de ellos es quedar con un neumático duro y usado después de ese safety car ante la presión de pilotos que estaban en autos más rápidos, que tenían neumático duro pero nuevo y que se iban a venir al ataque. Franco no podía desgastar ni el neumático, ni energía, ni capacidad de leer la carrera peleando mano a mano con Leclerc, con Hamilton, con Russell, ir a buscar a Antonelli. No tenía sentido, porque el Alpine no está para eso. Sí, lo que podía hacer Franco era aprovechar el rebufo, la succión detrás de esos autos, dependiendo de dónde lo pasen, para él poder viajar atrás de esos autos, ir un poquito más rápido, intentar mantenerse en la brecha del segundo de diferencia, para cuando esté la zona de detección del Overtake Mode, activarla. Recordemos que para esta temporada no está más el DRS. Así como hay aerodinámica activa móvil, y esto se activa en las Stride Mode, en sectores del circuito donde activás que los alerones bajen, tanto el delantero como el trasero, tenés una zona de detección que es el Overtake Mode, que sí la podés activar estando solamente a un segundo del que tenés delante. Después, la aerodinámica activa móvil, no importa a qué distancia estés, ¿sí? Ahora, si Franco se mantenía a menos de un segundo, activaba el Overtake y podía llegar a aumentar la diferencia sobre quien más le interesaba, que era Esteban Ocon. Esteban Ocon también tenía que correr con ese pelotón de autos que se había digregado. Por un lado los que habían parado, por otro lado los que no. Había parado la gran mayoría. Por ejemplo, Franco, Ocon, Hülkenberg no habían parado, Lindblad tampoco. Franco y Alpine sabían que su carrera era contra Ocon. Ahora, también en ese pelotón estaba Gasly, que era Alpine. A partir de acá empieza la defensa de Colapinto, que no malgasta ni energía ni neumático para defenderse de esos pilotos y esos autos que son más rápidos, y que sí empieza a hacer una masterclass defensiva al momento de defenderse de Ocon, y después de Ocon y de Berman, y empezando a jugar en equipo con Gasly. Por eso también la carrera estuvo tan buena, porque hubo luchas, así como lucharon los Mercedes con las Ferraris entre sí. En un momento luchaba Colapinto con los Haas, estaba Gasly metido en el medio. Impresionante fue, impresionante. E impresionante fue la defensa del piloto argentino. Entonces lo aguanta Esteban Ocon, aguanta el ataque también de Berman, juega en equipo con Gasly. Y claro, cuando pasa todo eso, Haas también venía jugando en equipo. Y el que para entonces, en este juego de equipo Haas, en la vuelta 29, es Ocon. Ocon se detiene en la vuelta 29, ¿sí? Franco se queda en pista. Vuelta 30 y vuelta 31 marca muy buenos tiempos. Muy buenos tiempos, de hecho, venía marcando en la vuelta 29, minuto 38.7 Franco, que es la que para Ocon. Cuando para Ocon y Franco se queda en pista, inmediatamente después en la vuelta 30 marca minuto 38.2, baja medio segundo. Y en la vuelta 31, baja casi medio segundo más, va al minuto 37.8. Ocon, que tenía neumático nuevo en ese giro, en el 31, marcó minuto 36.9, le venía sacando ya 9 décimas. Entonces, Colapinto en la vuelta 32, para colmo, Alpine ven la diferencia de tiempo con Ocon, que el que había tenido una detención lenta fue justamente el equipo Haas, ¿sí? Antes de la parada, Ocon estaba a 0.3, a 3 décimas de segundo. Y la diferencia la termina marcando el pit stop. Haas demora 5.7 y Alpine demora en la parada con Colapinto 2.6. Así que, así como dijimos muchas veces, qué mal paró Alpine, qué mala decisión de Alpine, el trabajo del equipo acá fue perfecto. Porque también leyó que Haas había parado mal, había quedado detenido un par de segundos más. Entonces se queda 2 vueltas, Colapinto acelera, Colapinto exprime, evita el undercut y encima Alpine para muy bien. A favor Colapinto, termina con 9 décimas cuando sale. Claro, el tema está,
y acá lo vemos, en que cuando sale de boxes, Ocon, que venía con un neumático ya entrado en temperatura, con mucho más ritmo, se tira en la curva número 1, va por un radio distinto, Colapinto se abre para cerrarse y acelerar más rápido, acelerar antes y evitar el sorpaso, y Ocon se tira y mirá, bueno, lo desparrama, ahí lo estamos viendo, lo desparrama todo, y a partir de allí empieza una carrera difícil para Franco, porque acá está otro escenario para el piloto argentino. Franco queda con el auto dañado, perdiendo varias décimas en ese rendimiento del Alpine, y queda lejos de los tiempos previstos como venían siendo, porque Colapinto iba a tener neumático nuevo, hipotéticamente un auto entero, para descontarle. De haber sido así, si Ocon no le pegaba, Franco llegaba a Sainz y lo pasaba, no me cabe ninguna duda. Creo que hubiese terminado peleando con Berman, no sé si lo pasaba a Berman, que la viene rompiendo toda, es quinto en el campeonato Berman, pero me parece que llegaba a ese séptimo, octavo lugar. De todas maneras, el 10º puesto fue muy bueno, muy bueno. Me sorprendió a mí que Franco se baje tan caliente con el auto de seguridad o con que no pudo pasar a Sainz, y no tan caliente con Ocon, porque Ocon sí fue el que le termina arruinando la carrera. Y a ver, no le estoy cayendo duramente a Ocon, se pueden equivocar los pilotos. Ocon, es cierto, es un piloto áspero, de los que se equivoca más seguido que otros, y cada vez que se equivoca con maniobras de estas características. Por eso creo que algunos lo criticaron bastante al francés. Pero él asume la culpa, le pide disculpas también a Franco. Son cosas que en carrera pueden pasar. Claro, bueno, yo también, les confieso, estaba en la silla, ahí en el canal, en ESPN, viendo la carrera, preparando todo el post de Sport Center, y salté de la silla. Y me salieron un par de insultos. Pero quedaron ahí. Ahora, respecto a esto, de cómo terminó después siendo la carrera, hay una realidad, y es la siguiente. Franco tiene en su ADN el ganar, el siempre ir por más, el siempre ver la completitud, o intentar ir por esa completitud, que es difícil. Ir a eso que es pleno y casi perfecto, ni nombro la palabra perfecto, pero a lo casi perfecto, es muy complicado, es muy jodido. Entonces, desde acá, simplemente sale decir que también es momento de que disfrute. Yo creo que seguramente ahora, más en frío, en estas horas, en estos días, va a tomar conciencia de lo que hizo. Va a disfrutar. Va a disfrutar de haber sumado por primera vez con el Alpine, porque Franco con esto se desbloquea. Se saca una mochila de encima. Vuelve a demostrar de lo que está hecho en Fórmula 1. La defensa de Franco, insisto, fue, pero para poner un cuadro, el juego en equipo. Miren el juego en equipo. Miren, acá tenemos la pantalla dividida con Lombardo y Colapinto, se venía defendiendo ahí, y de Gasly. Desde lo de Gasly lo ves perfecto. Miren lo que fue este juego en equipo, por favor. Gasly estaba primero saliendo ya de ese frenaje de la larga recta a la derecha de Colapinto, y Colapinto astutamente se tira para ese lado derecho. Gasly queda detrás como observador, y Franco lo deja a Ocon parado a la izquierda de la última curva. ¿Esto qué significa? Que Ocon iba a entrar con menos margen y por ende con menos velocidad. Franco iba a entrar con velocidad, si él quería superarlo, Ocon era perfecto, porque iba a doblar más redondito e iba a acelerarlo antes, pero lo que buscó Colapinto es dejarle ese espacio a Gasly. ¿Ven? Que Gasly sí calcó el radio de Franco. Entonces Gasly lo pasa a Ocon. Colapinto aprovecha también la situación de la energía. Miren el display en el auto de Franco, cómo venía verde y un poquitito más. Lo mismo el de Gasly, prácticamente con ese mismo seteo y esa misma utilización de energía venían los de Alpine, y lo terminan pasando a Esteban Ocon ambos. Un juego pero de maravillas, impresionante. Ni hablar de la masterclass defensiva de Colapinto, como ya dijimos, y como analizamos en Pitlane también. Los invito a ver Pitlane, que ahí Cochito la rompió toda con el análisis. Pero Franco moviéndose bien por el medio,
no tan aferrado a la cuerda, porque si te aferras a la cuerda y frenás muy aferrado a esa cuerda, le das lugar a que el otro entre más abierto y entre con más velocidad. Entonces, en el medio tenés control de ambas situaciones. Ahora, tenés que saberlo hacer, es muy difícil, muy complejo, y Franco lo hizo. La verdad que Franco lo hizo. Y un Alpine que hizo también lo que tenía que hacer como equipo. No solamente con este trabajo con Gasly, sino que además hizo lo que tenía que hacer a nivel desarrollo de auto. Lleva actualizaciones al primer auto, que es el de Gasly. En Australia y en China, más aún en China, fueron mejoras esas actualizaciones. Y entonces, ahora Japón, Colapinto iría con esas actualizaciones, que al ser mejoras, lo van a acercar, me parece, en esa diferencia que hubo con el auto de Gasly. Y estaremos un poco más parejos. Veremos si Franco puede ganarle o acercarse y estar a la milésima. Como estuvieron todos los pilotos, o la mayoría de los pilotos, no todos, de los equipos, en este fin de semana. Ustedes piensen que en clasificación los Mercedes estuvieron encerrados en 1,5 décimas, los McLaren en 1 décima, los Red Bull en 1 décima, las Ferraris en 1 décima. Bueno, Colapinto quedó en quali a 3,5 décimas. En carrera, lo de Franco fue, pero excepcional. Así que es un placer verlo de vuelta, Colapinto. Es un placer verlo de vuelta, Franco. Y es un placer que Alpine esté siendo efectivo. En las 2 primeras carreras, los únicos 2 que sumaron con sus 2 autos fueron Mercedes y Ferrari. Y Alpine se suma a esa lista habiendo sumado en China. Pero no hay más de esos 3 equipos, no hay otro equipo que haya sumado en el año con sus 2 pilotos. Así que lo de Alpine en este inicio es prometedor, como habían asomado en aquellas pruebas de Bahrein. Ojalá se mantenga esto. Porque está bien Alpine. Porque está bien Alpine, está bien el auto. Miren esto. Miren esto de Alpine. Miren la barra rosa. En las curvas lentas, donde dice slow, siempre esto es en relación a Mercedes. Ven que a la izquierda de todo, en el margen izquierdo, dice gap to Mercedes. Bueno, fíjate que en las curvas lentas Alpine está a medio segundo. En las curvas de media velocidad, Alpine es el cuarto. ¿Sí? Viene Mercedes, viene Red Bull, viene McLaren y viene Alpine. En las curvas de alta velocidad, Alpine está prácticamente igual. Prácticamente igual a Mercedes. Ven que lo rosa es pero mínimo. Y en las rectas, Alpine, inclusive, comparado con Mercedes, está casi en la misma línea que McLaren. Lo que está logrando Alpine es muy bueno. Muy bueno. Insisto, masterclass tremenda. Buenísimo lo de Franco. Buenísimo lo de Franco, porque no solamente termina sumando puntos, no solamente termina entre los 10, sino que además da vuelta un fin de semana que había arrancado mal. Y eso tiene doble mérito. Doble mérito y por ende doble disfrute. Disfrutá, Franco. Tiene que disfrutar. Tenés que disfrutar.